Bueno, vamos al capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban todos los días a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le pidió una limosna. O sea, aquí tenemos uno de tantos días que Pedro y Juan van al templo a la hora del culto de la tarde. Se nos dice que es la hora nona, o sea, las 3 de la tarde. Y allí había un hombre que era paralítico desde el seno, desde nacimiento, y que lo llevaban cada día a pedir limosna. No podía hacer otro trabajo, tenía que vivir de las limosnas. Se nos dice que lo ponían en la puerta Hermosa, es decir, la puerta oriental que va del atrio de los gentiles al atrio de las mujeres. Entonces, los israelitas, tanto hombres como mujeres, para ir al culto, pues pasaban por esa puerta. Por lo tanto, allí lo ponían para pedir limosna. Y allí, pues, lo tanto, por esa puerta también pasa San Juan y San Pedro, que van a participar del culto del templo de Jerusalén. Continuemos, versículos 4 al 8. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: «Míranos». Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareo, ponte a andar». Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Aquí tenemos pues uno de esos prodigios que se nos dice que hacían los apóstoles. Tenemos por lo tanto a Pedro y a Juan que van al templo, repito, a la hora de nona, a las 3 de la tarde, y este pobre paralítico, pues como al que pasaba le pedía limosna, pues también les pidió limosna a Pedro y a Juan. Pero se han planteado por qué San Pedro, fijémonos que es Pedro el que toma la iniciativa, es el jefe, es el Papa, es el primer Papa, ¿por qué le dice míranos? Posiblemente para ver en su mirada si era un hombre que tenía fe o no. Porque fijémonos lo que nos dirá en el capítulo 14 de los Hechos, que nos ayudará quizá a entender mejor los versículos 8 al 10. Es otro caso. Había allí sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: «Ponte derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y se puso a caminar. O sea, en este caso se nos dice que Pablo lo miró y vio que tenía fe para ser curado. Pues se supone que esto es lo que quiso ver San Pedro. Si realmente era un hombre sencillo, abierto a Dios, un hombre de fe. Porque recordemos que sin la fe, muchas veces se nos dice que Jesús no pudo hacer milagros, por ejemplo, en Nazaret, porque no encontró fe. Entonces podríamos decir, la sencillez, la apertura de este hombre y la actitud de San Pedro: no tengo oro ni plata. Yo me imagino que este hombre diría: entonces ¿para qué quieres que te mire, no? ¿Qué me vas a dar? Y entonces Pedro le dice: te doy lo que tengo, que ciertamente era más que una moneda que le pudiera dar. En el nombre de Jesús Nazareno, anda. Le toma la mano y se nos dice que se levanta de un brinco. Pensemos que se trataba de un hombre que no había podido andar nunca, porque ya nació paralítico, ya nació tullido, que no podía andar. Pero observemos que dice: en el nombre de Jesús Nazareno, de Jesucristo Nazareno. Es decir, el nombre en la Biblia es la persona. Por lo siguiente, como más adelante les va a decir, no soy yo, es Jesús Nazareno, que está vivo, que yo soy por su portavoz. Pero es Él el que
te dice que andes. Aquí vemos también la fe de Pedro. Está convencido de que lo que Jesús le dijo, él lo puede hacer. Por lo tanto, está convencido que Jesús quiere darle la salud a este pobre hombre, que no puede hacer otra cosa que pedir limosna. Pero es bonito ver la reacción de este cojo, ¿eh? No simplemente se levanta, no. Es un entusiasmo impresionante, se levanta de un brinco y saltando y brincando y alabando a Dios, entra en el templo con Pedro y con Juan. Podemos imaginarnos la alegría inmensa de este pobre hombre que tenía que vivir así, de esta forma, pendiente de lo que le pudieran dar, y ahora se encuentra con que es un hombre hábil igual que los demás. Pero en esa actitud se revela que realmente era un hombre de fe. Se ha dado cuenta que ha sido un milagro, ha sido Dios que ha intervenido, y por lo tanto se siente movido a alabar a Dios. Y como veremos más adelante, se ha agarrado a Pedro y a Juan y no lo suelta, ¿eh? Y entran los tres al templo. Podemos imaginarnos que lo que ocurriría sería pues que entran, porque debía ser ya la hora del culto, pues entraron los tres, estarían en toda la ceremonia, digámoslo así, y cuando terminan, pues él, como sigue con él, sigue alabando a Dios y dando saltos. Y lógicamente hace que la gente se fije. Él no lo pretendería, pero evidentemente causó el hecho de que todos lo vieran y no pasara desapercibido. Y por esto la reacción lógica. Leamos los versículos del 9 al 11. Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios. Le reconocían, pues era el que pedía limosna sentado a la puerta hermosa del templo, y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, preso de estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. O sea, cuando ha terminado pues la ceremonia, salen igualmente por la puerta hermosa y se nos dice que la gente acude al pórtico llamado de Salomón. Yo no sé si se acuerdan que en el Evangelio también se nos habla de este pórtico de Salomón, donde en alguna ocasión también Jesús predicó. Si quieren podemos buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, el versículo 23. Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. O sea, Jesús por el pórtico de Salomón también muchas veces se paseaba y hablaba a la gente. ¿Y por qué se llamaba el pórtico de Salomón? Pues porque se pensaba que era todavía restos del templo que edificó Salomón. ¿Se acuerdan que Salomón fue el primero que edificó el templo de Jerusalén? Que posteriormente, cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, lo destruyó, pero que después de la vuelta del cautiverio se volvió a reedificar. Pero parece ser que ese pórtico todavía era restos del antiguo pórtico de Salomón. Por consiguiente tenemos al paralítico que no suelta a Pedro y a Juan y que lógicamente la gente se da cuenta, porque lo había visto, y se da cuenta que este hombre, lo que está pasando no es normal. Lo ven dando saltos y alabando a Dios y todo feliz caminando como los demás. Por consiguiente quiere saber qué pasa. Diríamos que es curiosidad, ¿no? También a ver qué ha pasado. ¿Cómo es que este hombre ahora ya camina? O a lo mejor no es, a lo mejor se parece. Continuemos, versículos 12 al 15. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva a la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Aquí vemos por consiguiente, fijaos, la valentía de San Pedro en el templo, donde por lo tanto están los fariseos, etcétera, ¿no? Pues ahí en el templo
que es donde la gente ha acudido, en el templo de Salomón, donde tantas veces Jesús, como digo, también había predicado, pues tiene el valor de hacer todo un sermón. Y fijémonos la humildad de San Pedro. ¿Por qué nos miráis a nosotros como si se debiera a nuestra santidad o a nuestra virtud o a nuestro poder? Y dice, no hemos sido nosotros el que hemos hecho andar a este. Es ese al que vosotros habéis pedido la muerte. Es decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús. Es decir, el Mesías prometido desde tiempos de Abraham es Jesús, Jesús de Nazaret. Y a ese, fijémonos que le dice que es el autor de la vida. Recordemos que Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo tenemos en San Juan, en el capítulo 14. O cuando le dirá en el capítulo 11 de San Juan también a Marta, el que cree en él tendrá vida, ¿no? Por lo tanto, la vida está en él. Nos dirá también San Juan en el capítulo 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A Marta le dirá, yo soy la resurrección y la vida. Pues fijémonos el contraste de lo que realmente pidió el pueblo de Israel, engañado por su dirigente, ciertamente. Pidieron el indulto de un asesino y la muerte del que es autor de la vida. En realidad, pues algo así es lo que hacemos cada vez que pecamos. Preferimos otra cosa al amor de Dios, a hacer lo que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, dice, a ese que vosotros matasteis, sin embargo, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Observemos que esta es la verdad clave del cristianismo. El hecho de que Jesús ha vencido la muerte, que es la prueba de que realmente nos ha salvado. Porque si no hubiera resucitado, dirá San Pablo a los Corintios, vana es nuestra fe, todavía estaríamos en nuestros pecados. Pero ese Jesús al que vosotros matasteis, Dios lo ha resucitado entre los muertos. Y fijémonos cuál es la misión de los apóstoles. Nosotros somos testigos. Somos testigos de que eso ha sido así. Porque hemos comido con Él, porque hemos estado con Él, porque lo hemos tocado. En San Juan nos dirá, ¿no?, lo que hemos visto, lo que nuestras manos han tocado, os damos testimonio. En la primera carta de San Juan, por ejemplo. Los que están escuchando a San Pedro, pensemos que lo hacía tanto que había muerto Jesús, estarían, si no todos, unos cuantos por lo menos, entre los que gritaban, crucifícale, crucifícale. Pero fijémonos que San Pedro, al anunciar y al hacer ver que realmente cometieron un pecado grave, no se queda ahí, no se queda en acusarles. Es decir, descubre la realidad, pero enseguida les pone el remedio. Y además les hará ver que lo que ha ocurrido con Jesús es lo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Es el método, el desarrollo de los discursos que vemos en los hechos de los apóstoles, sobre todo a San Pedro. Continuemos, el versículo 16. Y por la fe en su nombre, este mismo hombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente entre todos vosotros. O sea, fijémonos cómo le explica por qué este hombre que era paralítico, que estaba tullido y no podía otra cosa que pedir limosna, ahora está aquí, como lo veis, saltando y alabando a Dios. Pues por la fe en su nombre. Pensemos que fe tiene el sentido de adhesión a Él. Es un matiz que muchas veces quizás lo perdemos. A veces generalmente pensamos que fe es aceptar unas verdades por la autoridad de Dios que las dice, ¿no? Aunque no las entienda, yo las acepto porque lo dice Dios, lo creo. Pero eso no es lo importante de la fe, sino que la fe implica adhesión a Cristo.
¿Y adhesión a Cristo qué significa? Pues comunión con Él, compartir sus sentimientos, participar de su obra, entrar en su proyecto de vida, de salvación de la humanidad, adherirme a Él. Entonces, por la fe en el nombre, o sea, en la persona de Jesús, ¿la fe de quién? ¿De los apóstoles o del paralítico? Del paralítico, pero también de los apóstoles. De los dos. Es decir, los apóstoles adheridos a Cristo creen que realmente Jesús va a hacer el milagro. Y el paralítico también ha creído y ha podido recibir el milagro. Una vez más nos encontramos en la importancia de la fe. Pero repito, no fe teórica, fe adhesión a Cristo. San Pablo dirá a Timoteo que el cristiano que no es capaz concretamente habla de ayudar a un pariente que tiene necesidad, dice, ha renegado de su fe y es peor que un infiel. No hay una adhesión a Cristo. ¿Por qué? Porque mi adhesión a Cristo me lleva a amar lo que ama Él. Es lo que se nos decían estos primeros cristianos. Yo no puedo decir que tengo fe e importarme nada la situación del otro. Y no importarme nada el que el otro no tenga fe, el que el otro no conozca a Jesús, por ejemplo. O no importarme nada el que una persona esté sufriendo y yo no le pueda, por lo menos, escucharle y darle lo que pueda, aunque sea simplemente mi tiempo. Es decir, adhesión a Cristo significa implicarse. Entonces, Pedro realmente se ha implicado, ha entregado su vida totalmente. Y participa de esa gran obra de Jesucristo. Y por esa fe de Pedro, por esa fe de Juan, que ha encontrado también en el paralítico, este hombre está aquí, tal como lo veis. Es esa fe la que lo ha orado. Recordemos que Jesús dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿no?, le diríamos a una montaña que se traslade y se trasladaría. Yo pienso que en nuestras oraciones tendríamos que decir muchas veces lo que le dijeron, ¿se acuerda? Aquel padre que tenía a su hijo enfermo, aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Creo que eso lo tenemos que pedir con más insistencia y con más convicción de que Él realmente nos quiere y nos puede dar la fe. Porque quizás sería interesante leer lo que nos dice en la carta a los Hebreos, que es en el capítulo 12, el versículo 2. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir, fijémonos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. De Él la recibimos. A través de Él, gracias a Él, tenemos fe. Por consiguiente, veamos que nuestra fe puede ir aumentando en la medida que va aumentando nuestra adhesión a Jesucristo. Es como un círculo vicioso, a más fe, más adhesión, a más adhesión, más fe. Entonces, debemos ir creciendo en esa vida de fe. Continuemos, versículos 17 y 18. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Fijémonos cómo continúa el discurso de San Pedro. Nos dice en el versículo 17, ¿sí? Dice, ahora bien, hermanos, sabemos que esto lo habéis hecho por ignorancia, vosotros y vuestros príncipes. ¿Podían alegar a ignorancia? Fijémonos que nos encontramos con algo que nos interesa muy bien intentar profundizar un poco. ¿Se acuerdan lo que Jesús, cuando lo crucifican, la oración que hace al Padre? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Sin embargo, Jesús diría también, si no hubiera hecho los milagros, si no hubiera hecho las obras que he hecho, no tendrían culpa, pero las he hecho y lo han visto. Por lo tanto, claro que tienen culpa, pero un conocimiento
profundo del disparate que hicieron, no. Es decir, cuando se comete un pecado grave, si se comete conscientemente, claro que sé lo que hago, pero hasta el fondo no. No soy consciente de todas las consecuencias que tiene ese pecado grave. Y entonces encontramos con que Jesús encuentra ahí una cierta disculpa, y lo mismo hacen los apóstoles. San Pablo nos dirá que si hubieran conocido de qué se trataba, no habrían matado al autor de la vida, no habían matado al que es la causa de nuestra salvación. Pero no eran conscientes de lo que estaban haciendo, hasta qué punto trascendía el rechazar al Mesías prometido de tantos siglos, que lo tienen y lo rechazan. Por consiguiente, alega ignorancia, pero que sin embargo Dios ha cumplido lo que ya había anunciado a través de los profetas. O sea, fijémonos cómo San Pedro continuamente acude al Antiguo Testamento y hacer ver que se ha cumplido lo que Dios había anunciado, que por lo tanto no ha sido una sorpresa, que ya estaba anunciado y que Dios ya lo sabía, lo que iba a pasar, Pero sí, Dios ha dado cumplimiento a lo que habían anunciado por los profetas. Por consiguiente, ¿qué remedio les da? En el versículo 19, arrepentíos. Es decir, hay solución. Hay manera de salir de esa situación. Pues arrepentíos y convertíos, y vuestros pecados serán borrados. También ese, el de haber matado al autor de la vida. Y de esta manera, decía, llegue los tiempos del refrigerio de parte del Señor que se nos había anunciado. ¿Cuál es ese tiempo de refrigerio? Fijemos que aquí hay una alusión muy clara a la parusía, o sea, la segunda venida de Cristo. Es decir, la obra redentora de Cristo no culminará en toda su plenitud hasta que Cristo venga por segunda vez. Por eso decimos en la misa, ven Señor Jesús. Es una verdad que a veces la olvidamos. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, que será cuando tendrá lugar la resurrección de todos los muertos y tendrá lugar, por lo tanto, la plenitud de esa obra de Dios. Porque fijémonos que en la carta a los Efesios, San Pablo nos dirá que lo que Dios, digámoslo así, proyectó desde toda la eternidad es recapitular todas las cosas en Cristo. Y que para eso seamos santos e inmaculados en su presencia. Esto el pecado lo truncó. Pero viene Jesucristo y nos dice la liturgia, el día de Pascua, feliz culpa que nos dio tal Redentor. O sea, Cristo lo ha restaurado totalmente con mayor plenitud, porque ahora se manifiesta mucho más hasta dónde llega el amor de Dios. Por consiguiente, ¿qué le estoy diciendo? Es el Mesías, y ahora estamos esperando ese momento en que venga por segunda vez. Por esto dice, el cielo tiene que retener hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, de las que Dios ya habló. Se acordarán que San Pedro nos dirá que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se acuerdan, no? Que ya también está en Isaías. Entonces, nosotros esperamos ese momento en el que todo quedará restaurado y todo mal, todo pecado, todo sufrimiento desaparecerá, porque eso no es lo que Dios quiere, no nos ha creado para eso. Entonces tendremos la plenitud del proyecto de Dios plenamente realizado. En la carta a los Romanos se nos habla de ello, pero nos vamos a quedar aquí y el próximo día, si les parece, completaremos toda esta maravillosa realidad de que esperamos la segunda venida de Cristo. Pues nos quedamos, por lo tanto, aquí hasta el próximo día.